Hola, soy Jesús. Hoy estoy explorando algunas de las figuras más oscuras y traicioneras de la historia de la Iglesia, figuras cuya lujuria no conocía límites, cuya corrupción era asombrosa y un papa en particular que podría ser el anticristo. El último papa y el inminente fin del mundo. El Armagedón está sobre nosotros. Una profecía de hace casi 1000 años está a punto de hacerse realidad. El Papa Francisco será el último papa de la Iglesia Católica Romana. Y cuando él se haya ido, comenzará el apocalipsis. Teniendo en cuenta la edad que tiene ahora el Papa Francisco, 87 años en marzo de 2024, el fin de los días podría comenzar a finales de esta semana. La profecía de la que hablo proviene de San Malaquías, que nació en Irlanda en el año 1094. Cuando era joven se convirtió en sacerdote católico. Más tarde fue ascendido a arzobispo de Armagh. Realizó algunos milagros y se convirtió en el primer irlandés canonizado como santo por la Iglesia. Por lo que se le conoce hoy son sus profecías. Una década antes de la muerte de Malaquías, en el año 1139, se sentó y comenzó a escribir sobre sus visiones del futuro. Estaba obsesionado con la futura línea de papas, así que empezó a hacer una lista. La lista comenzó con el papa que gobernó durante su época, el Papa Celestino III. Malaquías dijo que habría otros 112 papas y el último se llamaría Pedro el Romano. Cuando los siguientes 112 papas se hubieran ido, el día del juicio estaría cerca. Las profecías eran extremadamente detalladas. Escribió descripciones vagas pero sorprendentemente precisas de cada papa. La Iglesia estaba tan asustada por sus profecías que parecían magia negra, que intentaron enterrarlas. No fue hasta 1590 que se revelaron las profecías de Malaquías, y para entonces ya había predicho con precisión casi 5 siglos de papas. Hasta el momento, todos los papas han sido confirmados, aunque a veces la conexión es un poco tensa. Por ejemplo, Malaquías predijo que el penúltimo papa sería una flor de flores. En la vida real, el cuarto papa antes de Francisco fue el Papa Pablo VI. Solo estuvo conectado con la profecía porque su escudo de armas tenía algunas flores. Todavía está confirmado, pero por poco. La profecía sobre el último papa lo convierte en el anticristo. Malaquías dijo que el papa número 112 alimentaría su rebaño en medio de tribulaciones, siendo el último papa la encarnación del falso profeta. Esto sugiere que el Papa Francisco es el anticristo. Ha habido papas mucho peores en la historia, algunos de los cuales aprenderás más adelante en el video. Nada en Francisco parece particularmente diabólico, aparte de que recientemente fue sorprendido empuñando un bastón pagano. Para obtener más información sobre eso, mira mi video reciente sobre símbolos satánicos en la Iglesia. Francisco también es bastante progresista. Si él es el anticristo que marcará el comienzo del fin de los tiempos, no lo sabremos hasta que haya fallecido. El exorcista residente del Vaticano. En cualquier momento dado, un agente de la Iglesia está en algún lugar del mundo realizando un exorcismo. La mayoría de la gente no lo sabe, pero el Vaticano tiene un pequeño ejército de sacerdotes especialmente entrenados para expulsar demonios de las personas poseídas. El jefe de estos exorcistas fue Gabriel Amorth, quien lamentablemente falleció en 2016. Esta es su extraña historia. Durante su tiempo como principal exorcista del Vaticano, Gabriel realizó más de 100.000 exorcismos. Gabriel nació en Módena, Italia, en 1925. Formó parte de la resistencia italiana durante la Segunda Guerra Mundial y cuando todo se calmó, se licenció en Derecho y trabajó como periodista. Tenía 26 años cuando se convirtió en sacerdote en 1951. Imagínate hacer todo eso a una edad tan temprana. Este hombre peleó en una guerra, se licenció en Derecho, incursionó en el periodismo y luego se hizo sacerdote antes de cumplir 30 años. ¡Qué vida tan increíble! En 1986, Gabriel se convirtió en asistente del cardenal Ugo Poletti, el principal exorcista antes que él. Luego, cuando Poletti murió, Gabriel tomó las riendas como el gran vencedor de demonios malos. Quizás te preguntes cuánto tiempo hace que la Iglesia emplea a un exorcista jefe. Comenzó con Jesucristo expulsando a los espíritus malignos en el Nuevo Testamento. Luego, en los primeros días de la Iglesia, los exorcismos eran una prueba de la autoridad de Cristo sobre el diablo. Siempre se creía que alguien que estaba infectado por un espíritu maligno o una entidad malévola necesitaba un exorcismo.
Desafortunadamente para esas personas, a veces bastaba con estar enfermo para que tus vecinos pensaran que estabas poseído por un demonio. Los exorcismos fueron sumamente populares hasta alrededor del siglo XVII. Comenzaron a perder popularidad, aunque los protestantes todavía los realizaban con fervor. Los exorcismos comenzaron a regresar recientemente en el siglo XX. En 2017, el Papa Francisco dijo que los sacerdotes no deberían tener miedo de llamar a un exorcista cuando lo considerara necesario. ¿Crees que podrías necesitar un exorcista? Si es así, aparentemente todo lo que necesitas es llamar a tu sacerdote local. Pero en casi todos los casos, los exorcismos no son necesarios. Gabriel Amorth afirmó que el 98% de sus pacientes necesitaban un psiquiatra en lugar de un exorcista. Solo el 2% de las personas que vio estaban verdaderamente poseídas por un demonio y era su deber expulsarlos. Quizás te sorprenda saber que los exorcismos se están convirtiendo en un gran problema en los Estados Unidos de América. En 2022, una joven murió en una iglesia pentecostal de San José debido a un exorcismo fallido. Fue una tragedia horrible, en parte porque la víctima, Arely Naomi Proctor, tenía solo 3 años. Tanto su abuelo como su madre pensaron que estaba poseída por un demonio, solo para que la niña pereciera durante el exorcismo. En 2008, un monje fue condenado a 7 años de cárcel por el asesinato de una joven monja durante un ritual de exorcismo forzado. La monja se llamaba Irina Comici y tenía solo 23 años. Estaba encadenada y atada a una cruz gigante. Luego le negaron comida y agua hasta que murió de deshidratación. Este tipo de cosas suceden todo el tiempo en todo el mundo. Los exorcistas son casi siempre los responsables de la muerte de las personas cuyas almas supuestamente intentan salvar. Y ahora el número 9. Pero primero quería agradecer. Muchas gracias por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte y únete a la familia. La Inquisición no fue tan mala. El Vaticano publicó su propia investigación afirmando que la Inquisición no fue tan mala como todos dicen. Ya sabes, la Inquisición con los incendios, los gritos y todos los disparates es una bruja. Claro, algunas personas no fueron quemadas en la hoguera, pero según documentos que el Vaticano publicó de sus propios archivos, no fue tan malo. El número de musulmanes, brujas, científicos y judíos asesinados entre los siglos XIII y XIX es aparentemente bastante bajo. ¿Pero deberías creer lo que te dice el Vaticano? Eso depende totalmente de ti. Solo ten en cuenta que los documentos que publicaron provienen de lo que fue esencialmente una investigación interna sobre siglos de sus propias malas acciones. Algunos historiadores están convencidos de que millones de personas murieron durante la Inquisición. Sin embargo, nadie conoce cifras exactas. Las estimaciones de la Inquisición española por sí solas oscilan entre 30.000 y 300.000 personas. El profesor Agostino Borromeo, el hombre detrás del informe de 783 páginas del Vaticano, dijo que esas cifras están equivocadas. Los registros del Vaticano supuestamente prueban que solo el 1% de los 125.000 presuntos herejes fueron ejecutados. Eso elevaría el número de muertos de unos 300.000 a solo 1.250. Quizás la Inquisición no fuera tan mala después de todo, o tal vez el Vaticano esté mintiendo. La Iglesia afirma que durante la Inquisición la tortura solo se permitía durante 15 minutos seguidos y solo en presencia de un médico. ¡Qué humanitarios de su parte! Sin embargo, la Iglesia admitió que podría haber habido miles de ejecuciones llevadas a cabo por tribunales no eclesiásticos. La Iglesia, como entidad, solo fue responsable de un puñado de muertes horribles. Admitió que en los últimos años han surgido cada vez más informes que la Inquisición no fue tan violenta como la gente piensa. La Inquisición podría haber evolucionado con el tiempo hasta convertirse en esta enorme cosa malvada, cuando en realidad era solo una pequeña cosa malévola. Pero todavía no he terminado con la Inquisición. Continúa mirando para saber cómo se formó la Inquisición y quiénes fueron los malvados papas detrás de su creación. Santa María de Egipto. De todos los santos de la Iglesia cristiana, ninguno fue más lujurioso que María de Egipto. Era tan promiscua que incluso para los estándares modernos se la consideraba demasiado. María nació alrededor del año 344. Cuando solo tenía 12 años y las otras niñas iban a la escuela, dejó su casa y viajó a Alejandría. La ciudad tenía solo 6 siglos de antigüedad y fue fundada por Alejandro Magno en el siglo IV a.C. y durante los siguientes 17 años, María trabajó como prostituta. Dicen que es la profesión más antigua del mundo.
Después de 17 años, María decidió ir en peregrinación a Jerusalén para la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, pero María no tenía motivos santos para ir. Se embarcó en el viaje porque soñaba con nuevas oportunidades para satisfacer lo que se había convertido en una lujuria insaciable. María no era prostituta por necesidad, sino porque le encantaba. Cuando María llegó a Jerusalén, continuó llevando una vida llena de pecado. Sin embargo, María no puede tener toda la culpa. Ella no podría haber pecado por sí misma, haciendo que los cientos de hombres que se acostaron con ella fueran igualmente pecadores. Aquí llega el punto de inflexión. Cuando María intentó entrar en la iglesia a donde se veneraba la Santa Cruz, una fuerza invisible se lo impidió. Intentó entrar 3 o 4 veces solo para ser recibida por una especie de barrera de energía. Se sentó en un rincón del cementerio y de repente sintió remordimiento por la maldad de su vida. Entonces, María rompió a llorar. María no era necesariamente una mujer malvada. Ella simplemente hizo las cosas que a los cristianos no le gustaban. Cuando se sentó con sus propias acciones y las lágrimas corrían por su rostro, sintió remordimiento por primera vez. Su vida cambió para siempre y esa noche había recibido la Sagrada Comunión. Al día siguiente viajó hacia el este, hacia el desierto, y pasó los siguientes 47 años viviendo de arbustos y hierbas. Se supone que la historia de María de Egipto es una advertencia sobre cómo una mujer puede cambiar su vida si se ve corrompida por la lujuria. Otros, sin embargo, han interpretado la historia como simplemente otra forma en que la Iglesia ejerce control sobre las mujeres. El Papa Dictador. ¿Qué tenía en común la Iglesia Católica Romana con el fascismo de la década de 1930? Ambos querían exterminar al pueblo judío. ¿Sabías que el Papa Pío XI tenía una estrecha relación con el dictador italiano Benito Mussolini? En la década de 1930, el Papa le dijo a Mussolini que la Iglesia necesitaba controlar a los hijos de Israel y tomar medidas protectoras contra sus malas acciones. El Papa admitió que la Iglesia quería controlar a los hijos de Israel, también conocidos como judíos. Puede que haya habido algunas diferencias entre el Vaticano y el régimen fascista de Mussolini, pero su desdén por los judíos era compartido, incluso después de que el Papa Pío XI muriera en 1939 y fuera reemplazado por Pío XII. La Iglesia hizo poco para detener el Holocausto. Muchos creen que incluso fueron cómplices de la solución final de Hitler. Es posible que hayas oído hablar de Hitler y el Papa antes, pero hoy quiero centrarme en el Papa antes de la guerra. Pío XI, nacido como Achille Ratti, fue bibliotecario y alpinista. Se convirtió en papa en febrero de 1922 y 8 meses después, Mussolini llegó al poder. Durante los siguientes 17 años, Mussolini controló Roma y Pío controló el Vaticano. Durante todo ese tiempo, solo se vieron una vez, pero se comunicaron mucho de un lado a otro. Utilizaron embajadores y cartas para mantener la correspondencia. Muchos de sus intercambios aún persisten, dando cuenta de lo que hablaron los dos líderes. Antes de que Mussolini llegara al poder, se había ganado el apodo de sacerdote devorador. Sus escuadrones fascistas eran famosos por golpear a clérigos y tender emboscadas a jóvenes católicos. Pero todo esto cambió una vez que Mussolini tomó el control. Se dio cuenta de que en lugar de golpear a la iglesia, podría usarla a su favor. Italia apenas había logrado separarse de la iglesia. Disfrutaron de 2 generaciones de secularismo antes de Mussolini. De repente, se instalaron crucifijos en los tribunales y en las aulas. Mussolini pasó de golpear a sacerdotes a trabajar con el Papa para convertir a Italia nuevamente en un estado católico. Todo esto se hacía por razones puramente egoístas. Claro, Mussolini ayudó a la iglesia a luchar contra la herejía, prohibió los libros protestantes, pero también exigía que los escolares le rezaran como si fuera un dios. Los sacerdotes se vieron obligados a marchar por Roma, depositando coronas de flores en monumentos a héroes fascistas en lugar de en santuarios cristianos. Mussolini realmente estaba tratando de restablecer el Imperio Romano. Cuando Mussolini invadió Abisinia y comenzó un genocidio, el Vaticano lo respaldó. En lugar de denunciar el genocidio, lo declararon guerra santa. Mientras tanto, el Vaticano se estaba volviendo más antisemita. Y cuando murió Pío XI, el escenario estaba preparado para que el Vaticano observara en silencio cómo se desarrollaba el Holocausto. Cardenal del Vaticano declarado culpable. El Vaticano vuelve a hacerlo, esta vez con un cardenal condenado a 5 años y medio de cárcel por malversación de fondos. Parece que la corrupción aún no había terminado en la iglesia.
Este fue uno de los juicios penales más grandes en la historia del Vaticano y muy pocas personas sabían que estaba sucediendo. El cardenal fue condenado a prisión hacía menos de 3 meses. Ocurrió a finales del año 2023. Angelo Becciu, ex asesor del Papa Francisco, fue el funcionario eclesiástico de más alto rango jamás juzgado ante un tribunal penal del Vaticano. Angelo casi se convierte en papa en lugar de Francisco. Estuvo candidato a papa, pero ahora está en la cárcel. Él y otros 9 acusados fueron juzgados por delitos financieros. Entre los demás acusados se encontraban financieros, empleados del Vaticano y abogados. El juicio se centró en la compra de una propiedad de lujo en Londres por un valor de unos $600 millones. Sí, eso es más dinero del que la mayoría de la gente podría soñar tener. Fue una inversión y el Vaticano pagó la factura para convertir lo que solía ser un almacén en apartamentos de lujo, pero en realidad fue un trabajo de malversación de fondos. Angelo estaba desviando dinero del proyecto a su propio bolsillo. Esto no es una acusación, se acaba de demostrar en el tribunal. Angelo fue declarado culpable de malversación de fondos y condenado por el crimen. Resulta que el santo tiene un largo historial de corrupción. El exdiplomático del Vaticano ocupó alguna vez el puesto número 2 en la Secretaría de Estado. Trabajó estrechamente con el Departamento del Papa de 2011 a 2018. Luego, terminó en el departamento que se ocupa de la creación de nuevos santos. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas se convierten en santos, es por culpa de tipos como Angelo. Fue despedido por el Papa Francisco en 2020 por nepotismo. Hubo una investigación sobre unos $200,000 en efectivos que fueron donados por el Vaticano, pero que supuestamente fueron al bolsillo de su hermano. El hermano de Angelo dirigía una organización a la que el Vaticano donaba dinero como organización benéfica, pero todo fue supuestamente un gran fraude. Lo realmente sorprendente es que toda esta locura estuvo sucediendo recientemente. No es algo de la Edad Media. Angelo acaba de ser condenado. ¿Cuál crees que es la solución para sacar de una vez por todas la corrupción del Vaticano? Házmelo saber en los comentarios a continuación. Los villanos de la Inquisición. De vuelta a los horrores de la Inquisición, es hora de que te presente a algunos de los villanos que ayudaron a que existiera la Inquisición. Todo comenzó en el año 1184 con el Papa Lucio III. Envió un grupo de obispos como sicarios de la mafia al sur de Francia. Los obispos estaban allí para localizar y erradicar a un grupo de herejes conocidos como los cátaros. Los cátaros eran ante todo cristianos, creían en Dios y Satanás. Sin embargo, no creían en lo que creían los católicos romanos. Los cátaros fueron algunos de los últimos gnósticos supervivientes. Creían que dentro de cada cuerpo humano había un alma, pero no un alma humana. Cada ser humano poseía el espíritu asexuado de un ángel. Y no te preocupes, se vuelve aún más extraño. Creían que el mundo, el globo entero y todo lo que hay en él fue creado por una entidad maligna a modo de prisión. Por tanto, el mundo era malo y la única forma de liberar el alma angelical que llevaban dentro era morir. Entonces podrían lograr la reencarnación y la salvación en el reino de Dios. Había mucho más que eso, pero el sistema de creencias cátaros tendrá que ser un tema para otro día. La cuestión es que los cátaros fueron brutalmente masacrados por el Escuadrón de la Muerte del Vaticano. Luego, en 1231, el Papa Gregorio convocó a otro escuadrón de asalto para viajar a Alemania y el norte de Italia, donde debían localizar y quemar vivos a los valdenses. Este tipo de cosas continuaron apoyados por un papa malvado tras otro, pero el más malvado de todos ellos no fue un papa. Era el clérigo Tomás de Torquemada, líder de la famosa Inquisición española. En 1480 fue cuando comenzó la verdadera Inquisición. Al igual que en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, los judíos de España fueron obligados a vivir en guetos. Fueron segregados de los cristianos y obligados a abandonar el país o ser quemados vivos. Torquemada era el inquisidor general. Tenía tal sed de sangre por quemar herejes que orquestó su propia caída. Desvió su atención del campesinado y comenzó a investigar a los miembros de la iglesia. Torquemada creía que la iglesia era corrupta y necesitaba ser limpiada por el fuego. Una vez que la iglesia se dio cuenta de que estaban a punto de convertirse en objeto de su propia inquisición, el Papa Alejandro IV destituyó a Torquemada, pero fue reemplazado por un hombre que posiblemente era incluso peor. Aunque supongo que depende. ¿Qué crees que es peor? ¿Un fanático religioso que quemará su propia orden o un clérigo corrupto que adora el dinero por encima de Dios? Este último fue Diego de Deza.
El nuevo inquisidor general intensificó la búsqueda de la herejía, pero no porque quisiera erradicar el mal. Reunió a decenas de personas que se creían herejes, incluidos miembros del gobierno local y la nobleza. Cualquiera que tuviera suficiente dinero podía salir de la muerte sobornando. Cuantos más herejes podía encontrar Diego, más dinero gastaba en sobornos. En 1504, el cardenal Gonzalo Ximénez de Cisneros reemplazó a Diego. Uno de sus primeros cursos de acción fue extender la Inquisición al norte de África y perseguir a los musulmanes allí. Con un pequeño ejército de católicos romanos, Ximénez comenzó a apoderarse de las ciudades enteras. Luego fue despedido de su cargo en 1517 porque era demasiado brutal, incluso para la iglesia. Esto continuó durante décadas y siglos, con cientos de nombres más que podría contarte y otras 2 docenas de historias de terror que te harían no volver a confiar en la iglesia. La Inquisición no terminó hasta que Napoleón Bonaparte conquistó España en 1808. La mayoría de la gente no se da cuenta de que el emperador francés fue responsable de poner fin a una de las peores atrocidades en la historia religiosa. Pero escucha esto, después de la derrota de Napoleón en 1814, el rey Fernando VII de España intentó inmediatamente restablecer la Inquisición. España estaba desesperanzada por seguir quemando herejes. Fernando habría seguido quemando gente si no fuera por el gobierno francés. La última persona ejecutada como parte de la Inquisición fue un maestro de escuela español llamado Cayetano Ripoll en 1826. Por cierto, la rama específica de la iglesia detrás de la Inquisición todavía existe. Originalmente fueron llamados Suprema Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal. Han cambiado su nombre, pero no se ha extinguido. Ahora se llama Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Cómo la iglesia arruinó la reputación de María Magdalena? Cuando termine de contarte la historia de cómo la iglesia arruinó la reputación de María Magdalena, te horrorizarás. Comenzaré con la propia María o María de Magdalena, como se la conocía originalmente. Fue una de las primeras seguidoras de Jesucristo. La Biblia dice que ella viajó con él, fue testigo de su crucifixión y una de las primeras en enterarse de la resurrección. Robert Cargill de la Universidad de Iowa dijo que María era extremadamente importante. Robert dijo que habían miles de seguidores de Jesús antes de su muerte, pero María era lo suficientemente importante como para figurar por su nombre en toda la Biblia. Si María era tan importante, ¿por qué hoy en día se la suele etiquetar erróneamente como prostituta? En lugar de que María fuera un miembro respetado del círculo íntimo de Jesús, la iglesia la denunció como una prostituta callejera. Echemos un vistazo a la fuente oficial. La propia Biblia describe a María como una de las discípulas más importantes. En el Evangelio de Juan, Jesús se aparece solo a María Magdalena y a nadie más después de la resurrección. Podría haberse aparecido a cualquiera, pero eligió a María. Los primeros líderes de la iglesia se pusieron manos a la obra para difamar a María de inmediato. La combinaron deliberadamente con otras mujeres de la Biblia, como la mujer anónima que lava los pies de Jesús con sus lágrimas. También la combinaron intencionalmente con María de Betania, quien aparece en el Evangelio de Lucas y es llamada una mujer pecadora. En el año 591, el Papa Gregorio Magno hizo una declaración oficial diciendo que María Magdalena y María de Betania eran la misma persona. Al convertir a María en prostituta, la iglesia se aseguró de que no pudiera ser vista como una líder, y ella definitivamente no podría haber sido la esposa de Jesús. No se trata de una figura malvada en la iglesia. Se trata de un tema del mal que ha invadido el Vaticano desde sus inicios. No fue hasta 1969 que la iglesia admitió oficialmente que María Magdalena no era una prostituta. El Evangelio de María, un texto escrito casi al mismo tiempo que los evangelios, se encontró en Egipto en 1945. El Evangelio coloca a María Magdalena por encima de todos los demás discípulos y sugiere que ella era la esposa de Jesús. El horrible asesinato de Thomas Becket. El rey Enrique II y Thomas Becket eran los mejores amigos. En su juventud cazaban y jugaban al ajedrez juntos. Cuando Enrique se convirtió en rey a la edad de 21 años, Thomas se convirtió en su canciller. Trabajaron juntos para traer la ley y el orden a Inglaterra en el siglo XII. Fue durante esta época que los ingleses comenzaron a intentar separarse del gobierno de la iglesia. Querían una ley que afectara a todos los hombres libres.
Sin embargo, la iglesia estaba prohibida. La iglesia tenía sus propios tribunales y sus propias leyes. Los sacerdotes podían cometer asesinatos, ser juzgados en el tribunal del obispo y recibir nada más que un tirón de orejas. La corrupción era rampante. Aunque técnicamente la iglesia juró lealtad al rey, los obispos y abades tenían muchísimo poder. Habían estado acumulando riquezas durante siglos y no tenían miedo de explotar donde necesitaban explotar. En mayo de 1161 murió el arzobispo de Canterbury. Henry sabía que esta era su oportunidad de poner de rodillas a la iglesia. Ascendió a su mejor amigo, Thomas, al puesto de arzobispo. Hasta ese momento, Enrique y Thomas habían estado en la misma página. Thomas era incluso algo así como un gamberro, un hombre al que no le importaba mucho la piedad. Pero una vez que se puso la túnica de arzobispo, algo cambió. Tuvo una epifanía religiosa y empezó a vestir una camisa de silicio. El plan de Enrique se arruinó. Pensó que Thomas lo ayudaría a cambiar la iglesia, pero de repente Thomas estaba defendiendo la iglesia. Dijo que estaba por encima de la ley y que no cedería ante las demandas de Enrique. Esto resultó en que Thomas fuera exiliado a Francia durante los siguientes 6 años. Pero cuando las cosas se calmaron, Thomas pudo regresar a Canterbury. El día de la Navidad del año 1170, excomulgó a un grupo de obispos. Esto molestó a su viejo amigo Enrique, quien pudo o no haber ordenado a un grupo de sus caballeros que asesinaran a Thomas el 29 de diciembre. Ante el altar mayor de la Catedral de Canterbury, Thomas Becket fue asesinado de manera brutal. Sin embargo, en un giro irónico de los acontecimientos, la muerte de Thomas lo convirtió en un mártir. La Catedral de Canterbury se convirtió en el centro de peregrinaciones cristianas en Inglaterra. Así fue hasta la Reforma Inglesa de 1540. El rey Enrique VIII decidió que se destruyeran los huesos de Thomas y se borró de la historia toda mención de su nombre. El belicista Papa Pablo IV. El Papa Pablo IV no fue el peor papa de la historia, pero definitivamente no fue el mejor. Solo gobernó los estados pontificios durante 4 años, entre 1555 y 1559. Pasó a la historia como un belicista y un importante antisemita. Nació con el nombre de Gian Pietro Carafa. Comenzó su carrera como obispo, ascendió a arzobispo de Nápoles y luego fue elegido papa. Pablo expresó una fuerte oposición al movimiento protestante, ayudó a establecer una inquisición y era increíblemente racista. El Papa Pablo obligó a todos los judíos que vivían en Roma a usar un sombrero amarillo y trasladarse al gueto. Era como los brazaletes que los nazis hacían llevar a los judíos en el siglo XX, solo que eran feos sombreros amarillos. Durante 300 años después de que Pablo muriera y se fuera, la regla del sombrero amarillo se mantuvo. El gueto judío que estableció no sería derribado hasta 1888. Como probablemente ya habrás deducido, Pablo era un hombre cruel. También era vengativo y abusivo y odiaba completamente a los españoles. Cuando Francia firmó una tregua de 5 años con España en 1556, Pablo se enfureció. Intentó en secreto convencer al rey Enrique II de Francia para que se uniera a él en una invasión a España. Esa fue una mala decisión por parte del Papa porque el rey Felipe II se enteró. Felipe invadió preventivamente los estados pontificios con 12,000 hombres y derrotó rápidamente a los ejércitos del Papa. Luego, Pablo se vio obligado a declarar neutralidad. De lo contrario, Roma iba a ser saqueada. Durante el resto de su estancia en el trono papal, Pablo fue genuinamente desagradable. Cortó la pensión de Miguel Ángel y ordenó que se cambiaran sus cuadros. Quería que los desnudos de El Juicio Final y de la Capilla Sixtina estuvieran cubiertos. Miguel Ángel se negó y el Papa no pudo hacer mucho. Hubo una atrocidad más terrible que Pablo cometió: iniciar 300 años de sufrimiento para el pueblo judío, que fue bastante malo, pero también diezmó al pueblo marrano. Como parte de la Inquisición española, los judíos se vieron obligados a convertirse al cristianismo. Lo que esto hizo fue empujar a muchos judíos españoles y portugueses a Roma. Incluso los que se convirtieron al cristianismo siguieron practicando el judaísmo en secreto. Estos conversos eran conocidos como marranos. En Roma, el marrano había recibido protección de 3 papas sorprendentemente buenos. Clemente VII, Pablo III y Julio III les habían dado la garantía de que el Vaticano no los intimidaría. Sin embargo, Pablo revocó estas promesas. Llegó incluso a arrestar a 100 de ellos en la primavera de 1556 y quemar a 25 de ellos en la hoguera. El papado de Pablo es recordado como la época de odio y corrupción. La verdad sobre los gatos negros.
¿Alguna vez te has preguntado por qué se supone que cruzarse en el camino con un gato negro trae mala suerte? No debería sorprenderte que el estigma que rodea a los gatos negros se deba a una figura malvada de la historia de la Iglesia. Una vez más, debo presentarles a un papa terrible, un papa que creo que pudo haber sido absolutamente lo peor. Hace mucho tiempo en el antiguo Egipto, los gatos eran símbolos divinos. Los egipcios incluso tenían a Bastet, su propia diosa felina. Los gatos gobernaron el lugar durante miles de años y era un pecado grave dañar a uno de estos respetados animales. En la mitología griega, Hécate tenía un gato como mascota y familiar. Hécate era la diosa de la magia, la brujería y la luna. Por eso los gatos negros todavía están tan estrechamente asociados con las brujas. En todo el mundo antiguo, los seres humanos amaban a los gatos. ¿Y por qué no lo harían? Los gatos son pequeños monstruos lindos, tiernos y feroces. ¿Qué no hay para amar? Las cosas empezaron a cambiar para peor gracias a la Iglesia. Nadie está del todo seguro de cuándo cambió la opinión pública, pero debe haber comenzado a principios del siglo XIII. La idea de que los gatos eran malvados creció en popularidad. Entonces, el Papa lo confirmó. El 13 de junio de 1233, el Papa Gregorio IX emitió un documento oficial de la Iglesia. Se llamó Vox en Rama. El Papa declaró que los gatos negros eran encarnaciones de Satán. Lila Morgan Wild, experta en todo lo relacionado con la historia de los gatos, dijo que el decreto marcó el comienzo de la Inquisición y fue esta declaración la que conduciría a la casa de brujas sancionada por la Iglesia. Curiosamente, al principio no tenía nada que ver con las brujas. El decreto era parte del plan del Papa para aplastar el culto a los luciferinos que habían aparecido en Alemania. Sin embargo, el gato estaba fuera de la bolsa. De repente, los cristianos de toda Europa vieron a los gatos con sospecha y miedo. Los gatos negros fueron declarados enemigo público número 1 y el enemigo público número 2 era la mujer independiente. A lo largo de los primeros siglos de la Iglesia cristiana, los europeos coexistieron con mujeres a las que consideraban brujas. Las brujas eran inofensivas, a menudo eran médicos que vivían solos y honraban el mundo natural. Pero en el siglo XIII, las cosas estaban cambiando rápidamente. La Iglesia tenía una enorme cantidad de poder y veía a las brujas como su competencia directa. Debido a que las brujas ya estaban asociadas con los gatos gracias a los antiguos mitos, era natural que la Iglesia se extinguiera. Era temporada de caza tanto para brujas como para gatos, especialmente gatos negros. No te daré detalles explícitos de lo que la gente les hizo a los gatos, pero créeme cuando te digo que fue inhumano. Los gatos eran vistos como una fuerza tan maligna que generalmente los mataban al verlos. Los medievales creían que las brujas podían transformarse en gatos, por lo tanto, cualquier gato podría ser una bruja disfrazada. ¿Qué crees que pasa cuando un continente entero se dedica a matar un animal? Pues que el animal queda al borde de la extinción. En unos pocos años, la población de gatos disminuyó drásticamente y fue entonces cuando apareció la plaga. Los historiadores modernos sospechan que fue la repentina desaparición de los gatos lo que provocó una explosión en la población de ratas. Los gatos habían estado manteniendo a raya a los roedores. Sin guardianes felinos, las ratas campaban a sus anchas. La peste bubónica apareció, viajó a lomos de miles de millones de ratas y rápidamente se extendió por toda Europa. El Papa Gregorio IX fue al menos parcialmente responsable de la peste negra. Su llamado religioso a las armas contra el flagelo de los gatos provocó la propagación de la peste bubónica. Nadie sabe exactamente cuántas personas murieron, pero se estima que fallecieron entre una cuarta parte y la mitad de todos los europeos. Eso convertiría al Papa Gregorio en el mayor asesino en masa de todos los tiempos. ¿Qué personaje histórico de la Iglesia crees que fue el peor? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación. Y si te gustó este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Soy Jesús, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.